buenas tardes a todos. Quiero darles una cálida bienvenida a todos ustedes. Primero, debo dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Marbella por su apoyo en este evento cultural aquí esta tarde. Esta es una oportunidad para todos ustedes a aprender algo más acerca de lo que es la masonería. Somos la sociedad fraternal más antigua del mundo. Nos distanciamos de la política y de la religión, y nuestro objetivo es ofrecer en nuestro orden a los hombres un ambiente fraternal para perseguir las verdades universales de la moralidad. Y además ayudamos a organizaciones benéficas locales. Espero que disfruten de nuestros oradores y les agradezco de nuevo por su interés. Si hay personas que quieren más información, les invito a hablar conmigo y Manuel Correa. Estaremos disponibles toda la noche. Pero muchas gracias a todos. Es una oportunidad grande para Marbella, para Andalucía y para la gente de España a aprender la realidad de la masonería. Estamos en un grupo que quiere mejorar el individual y también queremos mejorar nuestros pueblos y la vida para todo. Pero no puedo hablar más, tengo que invitar a José Carrasco y Fernando para dar el primero palabras. Buenas noches a todos y bienvenidos. Quiero decirles que me encanta estar aquí y de tener esta oportunidad para poder dirigirles la palabra en esta conferencia que espero que suscite al final un coloquio y si nos da la venia al moderador, pues podremos aprender todos mutuamente. Gracias. Y ya saben que el título de mi conferencia es La masonería, una institución desconocida. Así como en el mundo occidental, la masonería, llamada también framasonería, es respetada y reconocida por el progreso que ha llevado a lo largo de la historia a las naciones, también está presente en la conducta de muchas personas honestas, ilustres y de cualquier condición que han hecho engrandecer a sus pueblos. Sin embargo, en nuestro país no podemos decir lo mismo, debido al periodo de la tremenda persecución que sufrió la misma en la pasada dictadura que dejó en la memoria de la ciudadanía secuelas nefastas. Por lo que podemos decir que la masonería de nuestro país aún es la gran desconocida. Aunque en la actualidad va despertando el interés y ha comenzado a dejar de tener ese halo misterioso, para algunos tenebroso, que la han envuelto en un profundo secretismo. A los masones nos corresponde la responsabilidad histórica de hacer conocer la masonería tal como es, con sus luces y sombras, porque creemos que aún tiene una razón de ser y una misión que cumplir en beneficio de la humanidad. Desde dentro de la institución
Un francmasón deja surgir las consecuencias que la escuela masónica produce en su personalidad, al trabajar sobre sí mismo o, como decimos, desgastando la piedra bruta que debemos pulir y transformar, despojándola de sus asperezas y acercándola a una forma en consonancia con su destino. Percibimos la masonería como una actitud ante la vida y el universo que le permite un contorno, una personalidad, una ética de comportamiento a quien la practica y que se manifiesta por medio del ejercicio de la conducta en la vida como ciudadano o como ciudadana, pero siempre a través de la individualidad de la persona que actúa y no de la institución, porque esta no es ni política ni religiosa y ni sostiene ningún tipo de ideología determinada. Orígenes y evolución. No resulta fácil describir ni el inicio ni el concepto de la francmasonería cuando ésta detenta diversas áreas de tan variada naturaleza. Y debido a que la masonería tiene muchos de esos campos, es por lo que para poderla comprender es inevitable primero que nos remitamos sucintamente a sus orígenes y posterior evolución. Hay autores acreditados como Lev Dieter en su libro La masonería, historia secreta, que remonta sus inicios esotéricos en la tradición de los misterios egipcios y caldeos. Y otros historiadores consideran que el abad Wilhelm von Christian, año 1091, quien fue maestro de la logia Sanemoran de Regenburg, como el fundador de las logias. Pero si situamos a la masonería como una manifestación esotérica organizada como una hermandad colectiva, la referencia histórica constatada más inmediata la situamos en la Edad Media y en los canteros alemanes llamados Stone Masons, cofradía de masones que detentaban el arte y la ingeniería de construir catedrales y edificios colosales de la época. Hay dos corrientes de tradición en Alemania, según el historiador Burns. Una emana de Inglaterra a través de los monjes celtas y la otra de Italia por medio de San Bonifacio. En el siglo XII, los constructores de los monasterios fusionaron en el arte y la técnica a constructores masones de diferentes poblados y juntos formaron una sociedad que más tarde se conoció con el nombre de Steinmetzen en toda Alemania. Ya en el siglo XIII se conocen logias autónomas de canteros que están completamente emancipadas de los conventos y forman con otras logias corporaciones de afiliados al oficio. En estas logias los asociados comienzan a utilizar los símbolos característicos de los maestros que trabajan la tierra, dejando su estampa en la misma, siendo un medio de testimoniar la expresión del simbolismo que representa. Estas imágenes, como podrán ver aquí en la pantalla, y figuras las plasman de muy diversas maneras. Por ejemplo, las dos columnas con la letra J y B, delta, llevando en su centro un ojo, el sol, la luna, un cordón de 12 nudos, el nivel, la plomada, el vas, la escuadra y otros símbolos que hacen referencia a su corporación secreta, así como otros combinados
que sirven de modelo original y primario en un arte. Esta simbología se sigue utilizando en la masonería actual. Pero fue a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV cuando se originan movimientos migratorios con canteros alemanes, creándose un intercambio de obreros y artesanos de la construcción de esos grandiosos edificios entre Alemania, Inglaterra y Escocia. Y no es nada asombroso que en esta época comenzaran a surgir las cofradías de esos canteros y artesanos llamados masones operativos, que dieron el origen a la masonería inglesa. El Museo Británico de Londres guarda el pergamino manuscrito más importante de la masonería operativa, los Old Charts, los viejos deberes de esa época, denominado Regius, que está datado de 1388, lo verán aquí en la pantalla, que está situado en medio con letras rojas. Por lo que se puede decir, este documento, muy importante, este documento contempla una serie de normas que regulan a los maestros y a los obreros dentro de las cofradías. Por lo que se puede decir que los canteros masones ingleses y los alemanes se constituyen en una sola corporación y sus estatutos y textos reguladores tienen fundamentalmente el mismo conocimiento y principios. En 1459, los canteros Stonemasons de Alemania se unificaron para formar una gran unión denominada Steinmetzen, gobernada por 4 logias ejecutivas, de las cuales Estrasburgo era la cabeza principal. Tan íntimas son las similitudes entre esta organización masónica antigua de canteros y la posterior masonería especulativa moderna de no constructores, que muchos historiadores alemanes aseveran que los Steinmetzen fueron los que crearon el sistema especulativo filosófico de la nueva masonería. Pero esta afirmación de que hubo una verdadera unión entre las dos citadas corporaciones no ha podido ser acreditada, por lo que se considera que la francmasonería especulativa alemana procede de Inglaterra. Las constituciones de Estrasburgo de 1459 contienen una devota invocación de los nombres del Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Madre María y de los 4 mártires coronados como sus santos patrones. Hoy, en la masonería especulativa filosófica tradicional, se celebra a sus santos patrones San Juan Evangelista el 27 de diciembre, solsticio de invierno, y San Juan Bautista el 24 de junio, en el solsticio de verano. El arte real de la arquitectura impuso unos conocimientos que los maestros quisieron ilustrar en el seno de sus corporaciones, en el campo de la ordenación artística, en las matemáticas, en la talla de piedras, etcétera, etcétera. El sentido de la unidad, de la armonía y la creatividad de estas corporaciones de canteros masones dejan la huella espléndida de su obra moldeada en la arquitectura, en la escultura, la pintura y en todo el arte general. De los muchos ejemplos que se cuentan del vestigio esparcido por toda Europa,
Uno de ellos lo tenemos en Beverán, en Mecklemburgo, donde existe un tallado de la última cena en los cuales los apóstoles están representados en conocidas posturas masónicas. También en la Catedral de Estrasburgo se encuentra tallada en piedra la leyenda de Irán Aviv. Igualmente en la Catedral de Würzburgo hay dos pilares que llevan escritos las palabras Jaquín y Boaz. Y en un convento de Schaffhausen se puede contemplar un grabado donde una figura está haciendo el signo de un maestro instalado. Las corporaciones ya formadas como auténticas colectividades masónicas son reconocidas jurídicamente por el Estado y continúan con la escuela secreta de su arte general y al mismo tiempo siguen realizando auténticas ceremonias ritualísticas donde transmiten a sus iniciados sus signos, palabras de pase, toques y todo el secreto del arte real. El amanecer de una nueva época fue anunciado por el renacimiento del conocimiento y de la cultura clásica durante el siglo XV, tiempo de mucha actividad creadora, de quebrantamiento de ataduras y de la liberación de un nuevo y vital espíritu de libertad, cuyo resultado directo fue lo que se denominó la Reforma. La causa de este cambio y la reconstrucción fue una reacción total y general contra el espíritu de la Edad Media. Después de la... Vamos a ver ahora el nacimiento de la masonería especulativa. Después de la Reforma, tanto en Inglaterra como en el continente europeo, la arquitectura eclesiástica prácticamente cesó como una de las actividades de las uniones de los canteros, y estas logias operativas entraron en disolución debido a que su trabajo ya no era necesario. Así que mientras la Reforma socavaba los cimientos de la masonería operativa, también daba a Europa la oportunidad para que floreciera la masonería especulativa moderna de manera totalmente abierta. Algunos autores han negado la posibilidad de la existencia de la masonería especulativa con anterioridad a su aparición oficial. Pero hay que decir que el movimiento del pensamiento filosófico o llamado especulativo, es decir, la aceptación de masones teóricos en el seno de las cofradías operativas de canteros, era la regla más que la excepción. No solo en las masónicas, sino también en todas las uniones de esa época. El hecho es que a partir del segundo tercio del siglo XVII surge el concepto de masón aceptado, al ser admitidos por los canteros masones operativos en el seno de sus cofradías o logias a todos aquellos profesionales que nada tenían que ver con la construcción, como juristas, médicos, físicos, profesores, astrólogos, alquimistas, hombres ilustrados, aristócratas y demás profesiones liberales. Pero entre el periodo en que la masonería operativa se encontraba en todo su esplendor y el surgimiento de la masonería especulativa, al comenzar el siglo XVIII, hubo un sombrío lapso durante el cual la luz de la francmasonería, tanto operativa como especulativa, parecía casi extinguida.
es durante este periodo de post-reforma cuando hallamos minutas, es decir, actas, escritos, notas de las reuniones de las logias, y también cuando salen las primeras referencias públicas sobre los secretos de los masones libres encontradas en la literatura de la época. Ejemplo de estas minutas hay muchas, yo he escogido tres muy significativas. La minuta más antigua que existe es de una logia escocesa fechada de 1598 y se encuentra custodiada en la logia de Edimburgo, Capilla María, rollo número 1 de la Gran Logia de Escocia. En este documento se registra por primera vez una costumbre adoptada anteriormente, donde se deja constancia la aceptación en las logias operativas de hermanos no operativos. Hay otra minuta inglesa de fecha 1620 que pertenece a la logia de la aceptación anexa a la Compañía de Masones de Londres, donde hay constancia documental que personas que no pertenecían a dicha logia eran también candidatos como maestros aceptados. Y por último, referente a las minutas irlandesas, los investigadores han tenido una mayor complejidad para encontrar evidencias de anotaciones, ya que era costumbre en el siglo XVIII entre los masones destruir todas las minutas, documentos, registros, certificados, actas y demás, para evitar que cayeran en manos de gente profana. Hay un dato significativo, y es que en una logia especulativa de Donegal, en 1710, es una logia masculina, en su minuta, en su acta, consta que fue iniciada la señora Elizabeth St. Leger. Y fíjense ustedes que casi 2 siglos después, la señora parisina, feminista y periodista María de Raismes fue iniciada en una ciudad muy cerquita de París, en Pec, y fue la que después creó el derecho humano mixto internacional. Esta etapa de transición es muy importante porque constituye el eslabón que conecta y nutre la antigua masonería operativa medieval con la nueva masonería especulativa moderna, tal como la conocemos hoy. Ahora las logias ya no necesitaban tener ningún secretismo por temor a la muerte y a la tortura, como sucedió en la época del oscurantismo. La libertad de pensamiento, de expresión y de acción había triunfado. El único registro existente de la primera gran logia del mundo aparece en la segunda edición de las Constituciones de Anderson, publicadas en 1738, donde dice que esta debía de ser una confraternidad universal moral que uniera a los hombres de bien de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas y de todas las posiciones sociales, a pesar de las ideologías políticas o credos religiosos que los dividieran. Con ello se termina de crear la masonería especulativa llevada a cabo por 3 significativos masones: el pastor presbiteriano Anderson, que fue el autor del libro de las Constituciones y organizador de la masonería especulativa; el pastor de Saguliers, que fue el propagador; y el chevalier Andreu Ramsay, por la influencia que tuvo en la renovación de la masonería francesa.
Quizás lo más importante y característico de estas constituciones fue el haber derogado definitivamente todo impedimento religioso para los futuros miembros de la orden. Nuestros antiguos hermanos operativos habían sido protestantes y católicos, pero a partir de ahora se había quitado toda limitación sectaria, dejando a cada masón en libertad de profesar cualquier fe por considerar que todas son semblantes de la verdad. Sin pretender ahondar en la primera edición de la Constitución de Anderson de 1723, que representa el texto por excelencia de la masonería, reseñamos un extracto por la importancia que tiene relativo a los deberes de un francmasón, entresacado de los antiguos documentos de las logias del continente de Inglaterra, de Escocia e Irlanda, que dice: aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante de su país, cualquiera que fuere, se considera hoy mucho más conveniente obligarlos tan solo a profesar aquella religión que todo hombre acepta, dejando cada uno libre en sus individuales opiniones. Es decir, que han de ser hombres probos y rectos en honor y honradez, cualquiera que sea el credo o denominación que los distinga. De esta suerte, la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciadas. Y aquí termina la cita. Sobre tales expresiones es evidente que se ensalza la libertad, la independencia y la autonomía de las personas en cuanto a creencia, conocimiento y conducta sobre el asiento de la fraternidad humana con su forma de actuar. Ciertamente, el propósito de las constituciones conlleva el ordenamiento jurídico de las reglas masónicas, recogiendo toda la tradición. Veamos ahora referente a los rituales. Aquí verán en la pantalla que está el templo de Salomón. Hay una foto de una logia de rito escocés, antiguo y acercado, y hay tres liturgias que son una del azul de primer grado, aprendiz, la segunda es de compañero, segundo grado, y el tercer grado es el de maestro, que es el grado máximo de una logia simbólica. Referente a los rituales, otro planteamiento que emerge en la masonería especulativa es la recomposición de los rituales. Sobre este asunto ha habido mucha controversia entre los historiadores masonólogos en relación con el origen de nuestros modernos rituales especulativos, de los cuales no existe rastro documental previo a la restauración de 1717. La decadencia de las logias operativas tuvo un desastroso efecto sobre el antiguo ritual que había sido transmitido por costumbre solo oralmente de logia a logia y de maestre en maestre desde los días de los colegios de los arquitectos romanos. Era usual que ninguna palabra del ritual podía ser nunca escrita y tenía que ser aprendida de memoria por los maestres y sus oficiales de las logias. Ya en los días que se llega a la restauración,
esta tradición oral había llegado a estar muy descompuesta, y aunque se recordaban las acciones ritualísticas antiguas, sin embargo, las palabras que las acompañaban al ritual habían degenerado en un lenguaje que ni los propios masones entendían. Ante esta situación, los padres de las constituciones establecen una norma en la marca de la orden diciendo que instituyen una ciencia especulativa, un método filosófico sobre un arte y una técnica operativa y el uso simbólico de lo que representa a través de enseñanzas morales. Consideran el templo de Salomón que fue la cuna de la orden y por tanto la referencia de la masonería operativa. De aquí que los modernos ritos masónicos, con el idioma del siglo XVIII, por mucho que se diferencien unos de otros, mantienen la historia de dicho templo y sus elementos operantes como substrato de todas las modificaciones introducidas en el sistema masónico. En conclusión, podemos decir que la masonería especulativa es multirritual. Ya lo creo que multirritual tenemos contabilizados, si no recuerdo mal, más de 140 ritos. Pero principalmente se practican los ritos escocés, antiguo y aceptado, emulación, rito escocés rectificado, escandinavo y York, entre otros practicados por las logias de la amistad. Y entre ellos, el rito escocés se convierte en uno de los más bellos, esotéricos, profundo y divulgado por todo el mundo. ¿Qué es la masonería? Esta es la pregunta del millón. Una vez expuestos los diferentes aspectos de la variada naturaleza de la masonería, vamos a tratar en el campo definitorio lo que es. Tenemos muchas definiciones de lo que es o no es la masonería, y es tanto que muchos escritores y historiadores han recurrido para poderla explicar a destrezas de excepción, como que la masonería no es una religión, no es un partido político, no es una secta, no es un club social, etcétera, etcétera. Con ello se ha intentado establecer lo que es el mundo masónico, viéndolo desde fuera del marco donde se contemplan las normas que recogen tradicionalmente las antiguas marcas, es decir, señales, lindes, también llamados en inglés landmarks, que es un término utilizado por todas las corporaciones, tribunales, jurados o comisiones de jurisprudencia masónica para designar los usos, costumbres, leyes y reglas que se consideran fundamentales principios de la honorable fraternidad de masones aceptados y que componen la primera Constitución de Anderson de 1723. Por cierto, los tratadistas no han coincidido nunca en su definición, clasificación y enumeración. Así que se considera que lo que está solamente dentro de esos límites pertenece al orden masónico, permitiendo su conceptuación y estudio. La Gran Logia de Inglaterra nunca intentó definir las citadas marcas, por lo que desconocemos el concepto en que las tenían
los masones del siglo XVIII. Sin embargo, sí conocemos la opinión de eruditos masones del siglo XIX y entre muchas definiciones dadas transcribimos la adoptada por el Congreso Masónico de Chicago de 1893, que dice: las antiguas marcas son aquellos principios fundamentales que caracterizan a la masonería, según lo definen los deberes del francmasón, y sin los cuales ninguna institución puede identificarse como tal masonería, combinados con las esencias del lenguaje no escrito por el cual se distinguen entre sí los masones. El doctor Anderson recopiló esta obra de manuscritos antiguos que estuvieron en uso antes de 1717 y que fueron también fuente de autoridad para las opiniones de algunos tratadistas. El libro de la Constitución de Anderson quedó aprobado por la Gran Logia de Inglaterra en 1723 y dentro de ella se consideran los deberes como la ley básica escrita de la masonería. Por el contrario, fuera de ese marco constitucional nos encontramos con definiciones antimasónicas variopintas cuyos argumentos rayan desde la más supina ignorancia hasta el desconcierto y lo perverso. Y desde hace siglos, en nombre de la masonería, existen conductas humanas individuales, como también asociaciones con influencias atribuidas a la masonería que a menudo tienen diseños o contenidos totalmente opuestos o confusos. Por lo tanto, ante estos planteamientos es aconsejable ceñirse a lo imparcial, es decir, a la esencia de lo que es o representa la francmasonería. Y para ello recurrimos al aforismo que dice: no hay que confundir el objeto con el dedo que lo señala. Así que para saber lo que es la masonería será preciso primero experimentarla, comprenderla y después tratar de describirla, pero teniendo mucho cuidado de no confundir el dedo con el objeto. Para ello partimos primero de la mano de un reconocido historiador como es el eminente exprofesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Ferrer Benimeli, el cual es fundador y presidente emérito del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, que en el epílogo de su libro titulado La masonería dice lo siguiente: si la masonería no es satánica, ni nada tiene que ver con los judíos y sus protocolos, ni con los comunistas, ni con la pretendida conjura universal secreta, la pregunta que puede surgir espontáneamente después de oír durante tantos años lo contrario es: ¿qué tiene esa asociación para que haya sido perseguida con tanta dureza y crueldad por comunistas, fascistas, nazis y en general por todos los regímenes totalitarios y para que siga siendo atacada en nuestros días? Y concluye definiendo la masonería como una escuela de formación humana que, abandonando las enseñanzas técnicas de la construcción, se transforma en una asociación cosmopolita que acoge en su seno a todos los hombres de diferentes lenguas, raza, religión, etc., pero que coinciden en el deseo común de perfeccionarse por medio
de una simbología mística y racional. Otra definición se desprende de la proporcionada por una institución masónica americana, como es el Gran Oriente Español, efectuada en Madrid en el año 1934, que declara lo siguiente: la framasonería es un movimiento del espíritu, dentro del cual tienen cabida todas las tendencias y convicciones favorables al mejoramiento moral y material del género humano. La framasonería no se hace órgano de ninguna tendencia política o social determinada. Su misión es la de estudiar desinteresadamente todos los problemas que conciernen a la vida de la humanidad para hacer su vida fraternal. ¿Es la masonería uniforme en todo el mundo? La masonería tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto a los demás y a sí mismo, y la absoluta libertad de conciencia, por lo que, siendo única en su espíritu masónico, al buscar la verdad, la fraternidad y la libertad en un plano de igualdad, no es uniforme en todas partes, pues denotaría tener mucha estrechez de juicio, pretender erigirse en juez del resto de las masonerías existentes, como hizo en su día el Congreso Masónico de Chicago de 1893 en su declaración. Existen varias obediencias u órdenes masónicas en todo el mundo que son dignas de respeto e independientes entre sí. Por ejemplo, por una parte, desde el siglo XVIII existe la masonería tradicional anglosajona, consolidada ya en el siglo XIX y tutelada por la Gran Logia de Inglaterra, que reconoce y mantiene relaciones con otras obediencias por lazos de amistad, tanto en Europa, en América, Asia, Oceanía. Esta masonería tradicional, fiel a la Constitución de Anderson de 1723, no es un movimiento estrictamente filosófico, y hago énfasis en estrictamente, rigurosamente filosófico, como algunos autores erróneamente apuntan, o como también señalan ciertas instituciones masónicas, porque en su seno no se admite toda orientación u opinión, al estar la orden circunscrita a unas reglas determinadas en los principios fundamentales. Y así lo dice una de las más importantes marcas de la orden, la número 19, al reconocer la creencia en un Dios como gran arquitecto del universo, considerándose esencial para la iniciación de candidatos. Por lo tanto, al ser teísta, únicamente admite en su seno a creyentes de diferentes religiones. Y respecto al uso de la Biblia, que ha suscitado en algunas conferencias que ha habido, y hay que aclararlo, alguna confusión, que las antiguas marcas la omiten en sus reglas. Sin embargo, no se puede obviar el hecho que en las logias, antes y después de la promulgación de la Constitución de 1723, era costumbre
para revestir el juramento que realizaban los iniciados en las mismas, como hacían los testigos en los tribunales de justicia, la utilización de la Biblia para darle forma de solemnidad de la ceremonia. Y fue a partir de ya más tarde cuando obviamente ya se puso la Biblia en las logias inglesas y de muchos otros países, pero su uso nunca fue universal. Es por lo que, aunque la Biblia u otro libro de la ley sagrada representa una guía de la fe de cada uno, solo puede considerarse en un sentido simbólico, como se consideran simbólicamente las otras dos grandes luces, como son la escuadra y el compás. Por otra parte, también existe una francmasonería esparcida por todo el mundo de inspiración liberal o llamada latina, surgida mucho tiempo después que la inglesa, que se basa en una doctrina filosófica totalmente abierta, establecida en los principios que la rigen. Y en su seno se admite toda orientación o sentir, al no estar sujetos sus miembros iniciados a ningún juramento ante ningún libro sagrado, ni a reconocer un ser supremo. Además, en esta masonería liberal, algunas grandes logias admiten solo a mujeres y otras solo a hombres, y unas terceras son mixtas, hombres y mujeres, como está el Derecho Humano Internacional Mixto, la Gran Orden Femenina, la Gran Orden de Francia, etc. El exponente más significativo, entre otros, es el caso del Gran Oriente de Francia, que siendo la institución más antigua masónica francesa, desde su origen hasta 1869, mantuvo presente la Constitución inglesa de Anderson de 1723 y tuvo relaciones fraternales con todas las masonerías del mundo, pero desde dicha fecha muchas grandes logias rompieron sus relaciones con esa institución, primordialmente por sus enseñanzas agnósticas, por no tener la Biblia sobre el altar, por mezclarse en política de partido y por ejercer un escrupuloso laicismo en el seno de su institución. Sin embargo, es evidente que todas las grandes logias u orientes, sean tradicionales o sean liberales, siempre que coincidan con el mismo espíritu y el deseo común de perfeccionarse por medio de la mística y el razonamiento, indudablemente forman una confraternidad universal moral que tiende a unir a las personas de bien de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las posiciones sociales, a pesar de su orientación filosófica, de las ideologías políticas o credos religiosos que los puedan dividir, prestando ayuda a los demás por medio de la fraternidad, la beneficencia y la enseñanza. Como hemos visto, la francmasonería es una organización iniciática muy distinta de otras. Es tan diferente que es difícil pensar en alguna otra organización con la cual sea comparable. Se podría decir que se asemeja más a la Universidad de la Vida,